Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece detenerse. Donde el pasado no solo vive en las historias, sino en las sombras que se mueven cuando nadie mira. Hoy os traigo una historia que ha perseguido a un pequeño pueblo durante generaciones. Una historia de horror humano, de desesperación y de algo que no descansa. Si creéis que los cementerios son solo piedras y silencio, preparaos, porque esta noche cambiaréis de opinión. Bienvenidos a Enigma Paranormal, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Si sois nuevos aquí, aseguraos de suscribiros y activar la campanita, porque este video os va a mantener pegados a la pantalla. Hoy viajamos a un rincón olvidado, a un cementerio donde ocurrió algo que nadie puede explicar del todo. Agarraos fuerte, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Vamos allá. Estamos en el año 1873, en un pueblo llamado Valdecruz, un lugar tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Rodeado de colinas y bosques espesos, Valdecruz era un sitio donde todos se conocían, donde las historias se contaban junto al fuego y las supersticiones eran tan reales como el pan en la mesa. Pero había un lugar que nadie mencionaba sin bajar la voz, el cementerio de la colina. El cementerio no era grande, pero tenía un aire que ponía los nervios de punta. Las lápidas, algunas tan viejas que estaban partidas por el tiempo, parecían vigilar a quien se atreviera a entrar. Los niños del pueblo evitaban pasar cerca, y los adultos solo lo visitaban para entierros o para dejar flores, siempre antes de que cayera el sol. Decían que, después del anochecer, el lugar cambiaba. Que el viento llevaba susurros que no eran del mundo de los vivos. En medio de este cementerio estaba la tumba de un hombre que cambiaría Valdecruz para siempre. Pero para entender su historia, tenemos que hablar de quién era antes de convertirse en leyenda. Tomás Herrero era un hombre corriente, pero querido. Tenía 28 años, una sonrisa fácil y manos fuertes de tanto trabajar la tierra. Era el hijo mayor de una familia humilde, y todos en Valdecruz lo conocían por su buen corazón. Ayudaba a construir casas, cargaba sacos en el mercado y siempre tenía una historia para contar. Pero en el invierno de 1873, algo cambió. Una fiebre extraña llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero atacaba rápido. Tomás fue uno de los primeros en caer enfermo. Durante días, su cuerpo ardía y sus fuerzas se desvanecían. Su madre, Clara, rezaba junto a su cama, pero los remedios caseros no funcionaban. Valdecruz no tenía médico y el pueblo más cercano estaba a 2 días a caballo. La familia hizo lo que pudo, pero una noche, Tomás dejó de moverse. Clara, rota de dolor, comprobó su pulso. No había nada. Su respiración había parado. Con el corazón en un puño, la familia asumió lo peor, Tomás había muerto. Nadie quiso esperar. Las fiebres eran peligrosas y el miedo a un contagio aceleró las cosas. Al amanecer, ya estaban preparando su entierro. El entierro de Tomás fue rápido, casi silencioso. No hubo grandes ceremonias. El miedo a la fiebre mantenía a la gente en sus casas. Solo la familia y unos pocos vecinos acompañaron el ataúd hasta el cementerio. Lo bajaron a una fosa poco profunda, como era costumbre, y cubrieron la tumba con tierra húmeda. Nadie imaginaba que estaban cometiendo un error que perseguiría al pueblo por generaciones. Tomás no estaba muerto. Había caído en un estado raro, algo que hoy llamaríamos catalepsia. Su cuerpo parecía sin vida, sin pulso, sin respiración, frío al tacto. Pero dentro de él, su mente seguía despierta, atrapada en un cuerpo que no respondía. Cuando el ataúd se cerró, Tomás seguía vivo. Dentro de la oscuridad, Tomás despertó. Al principio, no entendía dónde estaba. Luego, el peso, el olor a madera húmeda, la falta de aire, lo golpearon como un mazazo. Intentó gritar, pero su voz apenas era un jadeo.
Golpeó la tapa del ataúd con todas sus fuerzas, rasguñó hasta que sus uñas se partieron, hasta que la sangre corrió por sus dedos. Pero la tierra ya lo cubría, y nadie estaba allí para escuchar. Tomás luchó hasta el final. Pero el oxígeno se acabó, y su cuerpo no pudo más. Murió solo, atrapado, con un último pensamiento grabado en su alma: no era mi momento. A la mañana siguiente, el enterrador, un hombre curtido llamado Mateo, fue al cementerio para revisar las tumbas nuevas. Era una rutina, asegurarse de que la tierra estuviera firme, de que no hubiera animales rondando. Pero cuando llegó a la tumba de Tomás, algo lo detuvo en seco. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera intentado salir desde abajo. Mateo llamó a otros hombres del pueblo. Con palas en mano, desenterraron el ataúd, esperando encontrar un error, un animal, cualquier cosa menos lo que hallaron. Cuando abrieron la tapa, el aire se llenó de gritos. La madera del interior estaba llena de arañazos profundos. Había sangre seca, pedazos de uñas rotas. Y el rostro de Tomás no era el de un hombre en paz. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de puro terror. El pueblo entero se estremeció. Algunos lloraron, otros rezaron, pero todos sintieron lo mismo: culpa. Habían enterrado a Tomás vivo. La noticia corrió como el viento, y con ella, el miedo. Porque esa noche, algo cambió en el cementerio. Los días siguientes fueron extraños en Valdecruz. La gente evitaba hablar de Tomás, pero nadie podía ignorar lo que estaba pasando. Los perros del pueblo ladraban sin razón hacia la colina. Los niños decían que veían sombras moviéndose entre los árboles al anochecer. Y los que pasaban cerca del cementerio aseguraban sentir un frío que no explicaba el viento. Una semana después del entierro, una anciana llamada Rosa, que solía llevar flores a las tumbas, regresó al pueblo temblando. Contó que, mientras arreglaba una lápida, escuchó un susurro detrás de ella. No había nadie, pero la voz era clara, rota, como si viniera de muy lejos: no era mi momento. Corrió sin mirar atrás, y juró no volver nunca. Al principio, algunos pensaron que eran imaginaciones, que la culpa estaba jugando con sus mentes. Pero las historias no paraban. Un leñador dijo que vio una figura borrosa junto a la tumba de Tomás, inmóvil, mirándolo fijamente. Una madre aseguró que su hijo pequeño despertó gritando, diciendo que un hombre pálido lo llamó por su nombre desde la ventana. Y luego estaba la tumba misma. Cada pocos meses, sin explicación, la tierra sobre la tumba aparecía removida. No eran animales, no eran ladrones. Era como si algo, o alguien, intentara salir. Los más supersticiosos decían que Tomás no había encontrado paz, que su alma estaba atrapada, furiosa por el error que le robó la vida. Con los años, la historia de Tomás se convirtió en una leyenda. Los ancianos la contaban a los niños para mantenerlos lejos del cementerio. Decían que molestar la tumba traía mala suerte, que el espíritu de Tomás buscaba justicia o compañía. Pero no todos creían en fantasmas. Y eso nos lleva a 1995, cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar la historia. Conocemos a David, el líder del grupo, un chico valiente, o tal vez demasiado arrogante. Estaba harto de las advertencias de los mayores. Son cuentos para asustar a los críos, decía. Junto a él estaban Ana, su novia, siempre nerviosa pero leal, Marcos, el bromista, Laura, la escéptica que grababa todo con una cámara de video, y Javier, el más callado, que solo lo seguía porque no quería quedarse solo. Era una noche sin luna, perfecta para una aventura estúpida. Su plan era simple: entrar al cementerio, encontrar la tumba de Tomás y demostrar que no pasaba nada. Pero el cementerio no era como lo imaginaban. El aire estaba quieto, pero pesado, como si el cementerio estuviera conteniendo el aliento. Los chicos bromeaban para mantener el ánimo,
pero sus risas sonaban forzadas. Ana apretaba la mano de David. Javier miraba hacia atrás cada pocos pasos. Laura grababa, murmurando que todo era una pérdida de tiempo. Pero cuando encontraron la tumba de Tomás, algo cambió. Algo inquietante. La tierra parecía más oscura, el aire más frío. Marcos, fiel a su estilo, tiró una piedra a la lápida y gritó: Tomás, despierta, que venimos de fiesta. Los demás rieron, pero Ana les pidió que pararan. David, queriendo impresionar, dio un paso adelante. Vamos, Tomás, aquí te espero, dijo David, con una sonrisa desafiante. Pero entonces, el silencio se tragó todo. Las linternas empezaron a parpadear. Laura gritó que su cámara se había apagado sola. Y de repente, un viento helado recorrió el cementerio, un viento que no movía las hojas, pero que les erizó la piel. Ana fue la primera en notarlo, un tirón en su chaqueta, como si alguien la hubiera rozado. Gritó y señaló al suelo, pero no había nada. Marcos, intentando mantener la calma, dijo que era el viento, pero su voz temblaba. Entonces, David tropezó. Cayó de rodillas, gritando que algo lo había agarrado por el tobillo. Los demás corrieron hacia él. Laura iluminó su pierna y todos se congelaron. Había marcas, profundas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. «Vámonos ya», gritó Javier. No hizo falta convencer a nadie. Corrieron hacia la salida, tropezando entre las lápidas, con el eco de sus propios pasos persiguiéndolos. El grupo llegó al pueblo al borde del colapso. Nadie hablaba, nadie quería admitir lo que habían sentido. Pero David estaba diferente. Estaba pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Esa noche, no pudo cerrar los ojos. Decía que veía una sombra al pie de su cama, una figura borrosa que lo miraba sin parpadear. Al día siguiente, David amaneció con fiebre. Sus padres lo llevaron al médico del pueblo, pero los exámenes no mostraban nada. Solo repetía, una y otra vez, con una voz que no parecía la suya: «No era mi momento». Ana intentó hablar con él, pero David apenas la miraba. Estaba ausente. Los otros chicos tampoco estaban bien. Marcos dejó de bromear. Javier se encerró en su casa, negándose a salir después del atardecer. Laura revisó las grabaciones de esa noche y encontró algo que no podía explicar. En un fotograma, justo detrás de David, había una figura borrosa, como un hombre pálido inclinado sobre la tumba. Pero nadie la había visto en persona. Una semana después, las cosas empeoraron. David empezó a delirar. Decía que soñaba con un hombre atrapado bajo tierra, gritando su nombre. Sus padres, desesperados, llamaron al cura del pueblo, pero ni las oraciones parecían ayudar. Y entonces, una noche, ocurrió lo impensable. Era la medianoche del 17 de octubre de 1995. La madre de David entró a su habitación para darle agua. Pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban intactas, la ventana cerrada, la puerta sin tocar. David había desaparecido sin dejar rastro. El pueblo organizó una búsqueda. Revisaron el cementerio, los bosques, el río. Nada. Pero en la habitación de David encontraron algo que heló la sangre de todos. En la pared, justo sobre su cama, había una marca. No era pintura, no era carbón. Era como si algo hubiera quemado la forma de una mano huesuda, con dedos largos y torcidos. Desde ese día, nadie volvió a ver a David. Algunos decían que se había escapado, que el miedo lo había roto. Pero los mayores del pueblo susurraban otra cosa, que Tomás lo había reclamado. Que el hombre enterrado vivo no descansaría hasta que alguien pagara por su sufrimiento. Han pasado casi 30 años desde la desaparición de David, pero la historia de Tomás sigue viva en Valdecruz.
Los ancianos advierten a los jóvenes que no se acerquen al cementerio después del atardecer. Dicen que la tumba de Tomás no es solo una lápida, sino una puerta a algo que no entendemos. Y aunque muchos lo toman como un cuento, nadie puede ignorar las noches en que la tierra se mueve sola. Los más valientes, o los más curiosos, todavía visitan el cementerio. Algunos dicen que han sentido un roce en los tobillos, como si unos dedos fríos intentaran sujetarlos. Otros aseguran haber visto una figura pálida entre las lápidas, inmóvil, observándolos. Y luego están los susurros, siempre los susurros, que parecen venir de abajo. En 2018, un equipo de investigadores paranormales intentó grabar en la tumba de Tomás. Sus micrófonos captaron algo que no pudieron explicar, una voz, baja y rota, que repetía una y otra vez, "No era mi momento". Las grabaciones se viralizaron, pero el equipo nunca volvió al pueblo. ¿Qué pasó realmente con Tomás? ¿Fue solo un error trágico, o hay algo más en ese cementerio? Nadie lo sabe con certeza. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que algunas cosas no deben ser molestadas. Hay puertas que, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Y hay voces que, aunque susurren, nunca se callan. Si alguna vez pasáis por un cementerio antiguo, pensad 2 veces antes de acercaros a una tumba solitaria. Porque algunas almas no descansan y no les gusta que las olviden. ¿Qué opináis de esta historia? ¿Creéis que Tomás sigue atrapado, buscando justicia? ¿O es solo una leyenda para asustar a los incautos? Dejad vuestras teorías en los comentarios y si conocéis alguna historia parecida, contádmela. Quiero saber qué os ha parecido. Si este video os ha dado escalofríos, dadle like y compartidlo con esos amigos que dicen que no creen en fantasmas. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos la próxima historia. Nos vemos pronto, espero que no en un cementerio. Hasta la próxima.